Seguimos en Fórmula Noticias hasta las 8 de la noche. El pasado jueves, Ricardo Monreal, él es coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, el miércoles fue, 16 de abril, dijo que Morena, y lo dijo a través de un texto, enfrenta una encrucijada al llegar a 10 años de fundación, poco más de 10 años de fundación. Dijo Monreal que los egos y la soberbia pueden causar divisiones internas. Habló de un divisionismo, y lo dijo textual Monreal, que se divide en etiquetas: claudistas, obradoristas, puros, fundadores, radicales, arribistas, intrusos. Y pues no hay sorpresa, le decía yo al principio, esta emisión, el PRI, en su momento, cuando estuvo en el ápice del poder, cuando lo tuvo todo, se dividió. Hubo inconformes, hubo quienes jalaron hacia la derecha, otros jalaron hacia la izquierda, muy a la izquierda, que ahora están en Morena. En fin, es un asunto no solo de este partido, sino de cualquier partido quizás que alcanza el máximo poder. Y le agradezco esta tarde la comunicación para platicar de todo esto a Hamlet Almaguer. Él es asesor parlamentario de Morena y miembro del Consejo Nacional del partido. Hamlet, como siempre, un gusto platicar contigo. Buena tarde. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y a toda la audiencia de Fórmula. ¿Qué lectura le das a este texto de Ricardo Monreal, Hamlet, que lo conoces bien? Pues hay algunas cosas en las que coincido con el doctor Monreal y otras en las que difiero. Primero, coincido en que en este momento, pues, Morena es la principal fuerza política del país, y eso implica que exista un debate interno, y eso es bueno, existe pluralidad. Y también coincido en que la oposición está desdibujada, que no han presentado una plataforma atractiva para la ciudadanía, y tampoco lo van a lograr en los meses y años que restan, y vamos a tener un gran ejemplo en las elecciones de Veracruz y del estado de Durango y en las intermedias, ¿no? Segundo, bueno, pues en este caso yo no coincido con Ricardo Monreal en que no deben de existir las etiquetas de obradorista o claudista. Yo respetuosamente le respondo que todos quienes integramos Morena somos obradoristas, porque el presidente López Obrador es el fundador de este movimiento, y todos quienes integramos Morena somos claudistas, porque la presidenta Sheinbaum es la jefa de Estado y llegó al poder a través de las siglas de Morena, y con una plataforma además con la que coincidimos. Y los otros términos no caben, me imagino: fundadores, radicales, arribistas, intrusos, esos no. En los otros términos, yo quisiera, en lugar de ir a los extremos, buscar algún punto de consenso. Mira, todo movimiento, para mantener una plataforma ideológica y una propuesta frente al electorado, debe de seguir principios, debe de seguir preceptos ideológicos y debe de seguir un programa de acción. Entonces, Morena, desde sus estatutos, su declaración de principios, pues establece que somos una fuerza política progresista, establece que estamos a favor de las libertades, establece que somos rivales históricos del conservadurismo en el país. Por eso nosotros tomamos este movimiento como la cuarta transformación, y hay un legado, digamos, histórico desde la independencia, la revolución y la reforma, y por supuesto que todos esos preceptos nosotros los retomamos. Tan es así que ahora la Constitución está recobrando su sentido social, Juan Pablo. Entonces, hay cuestiones, hay conceptos que se deben de mantener dentro del partido. No podemos llegar al extremo de que quienes tomen las decisiones sean quienes tienen una ideología conservadora, porque entonces esto desdibujaría el movimiento. Entonces, yo celebro que existan personas que defiendan esa verticalidad, digamos, en los principios del movimiento, porque además es lo que nos ha llevado a obtener el triunfo en las elecciones y a ostentar el poder, como él mismo refiere, en más de 23 estados, en 27 congresos locales y por supuesto en la presidencia de la República. Es la confianza de la ciudadanía en esa plataforma la que permite esta victoria. Si esa confianza se destruye porque los conservadores tomen el control del partido, pues claro que ya no se refrendaría ese triunfo, y yo creo que todos esperamos que se refrende en el 27 y en el 30. Pero cuando te refieres a conservadores al interior del partido,
¿podrías referirte a un grupo en específico o estás hablando de lo que pudiera pasar en el futuro o ya ocurre? Son sus propios actos y sus propias formas de votar las que los revelan, las que los reflejan, ¿no? Sí. Yo lo veo en los congresos locales y también lo veo en algunos casos en el Congreso de la Unión. El otro día, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuando se estaba discutiendo una reforma en materia de seguridad, el diputado Manuel Espino, que pues fue presidente nacional del PAN y que está identificado como perteneciente al grupo ultraconservador del Yunque, pues se separó de la votación del movimiento, alegando que se podría prestar a excesos en el uso de las atribuciones y facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, okay. Desconociendo que esas atribuciones, esas facultades están en la plataforma de la doctora Sheinbaum y que así gobernó en la Ciudad de México y que aquí tuvo muy buenos resultados con su secretario García Harfuch y la entonces fiscal Ernestina Godoy. Y ese solamente es un ejemplo. Estoy hablando con Hamlet Almaguer, él es asesor parlamentario, miembro del Consejo Nacional de Morena. Cuando hablas, Hamlet, de que todos deberían de asumirse claudistas, porque es la presidenta de la República que llegó a través de este movimiento al poder, podríamos asumir también que el partido como tal tendría que acatar la recomendación o la sugerencia que hizo días atrás Claudia Sheinbaum para que se establezcan reglas y se eviten actos anticipados de campaña? En ese caso, pues todos los comentarios, observaciones, sugerencias de la presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, deben de ser tomadas en cuenta por el Consejo Nacional. Yo como consejero nacional, pues anuncio que votaré a favor de la propuesta de modificación. Vamos a sesionar en los primeros días de mayo, ya llegó la convocatoria, va a ser en la Ciudad de México, el Congreso Nacional, y va a ser además presencial, porque los últimos habían sido virtuales. Y ahí seguramente vendrá la discusión, pero yo estoy a favor de su propuesta de modificación a los estatutos, igual que estoy a favor también de una modificación eventual que establezca que los criterios de no nepotismo y no reelección rijan al partido desde este momento y no hasta el 2030. ¿Estás de acuerdo tú entonces con que ya apliquen, aun y cuando no esté en la Constitución? Sí, claro, es que además el principio de autodeterminación de los partidos políticos está reconocido también a nivel constitucional y cada instituto define sus reglas internas, entonces los estatutos de Morena lo pueden establecer con claridad. Ya habla del nepotismo el estatuto, pero lo hace como una condena, digamos, a una actitud del viejo régimen. Y ahora ya que con toda claridad se establezca para los procesos electorales y también las definiciones de candidaturas internas, eso me parece muy importante. Oye, si votas a favor de que esto aplique ya y no hasta el 2030, a ver si no te echas en contra a los Monreal, hablando de divisionismo. No, bueno, tenemos perspectivas diferentes en algunos puntos, ahorita los he comentado, en otras coincidimos, pero pues yo creo que el Consejo Nacional votará de manera unánime a favor de las propuestas de la presidenta Sheinbaum de sus sugerencias. Es la naturaleza de la política esa, Hamlet, que haya diferencias, porque si no, qué aburrido todo. Sí, tiene que haber debate, por supuesto, al interior tienen que pero con respeto, obviamente. Sí, siempre, con respeto. Y ese debate está permanente siempre en el Consejo Nacional de Morena, la discusión existe también al interior de las bancadas. Si vieras las plenarias, Juan Pablo, de diputados y de senadores, te darías cuenta que existe verdadero debate al interior del movimiento, con la responsabilidad que implica tener la votación mayoritaria, porque lo que se discute al interior del movimiento prácticamente llega al texto constitucional o al texto legal. Por eso es tan importante hacerlo con seriedad y respeto. Bien, estoy platicando con Hamlet Almaguer. Hamlet, un minutito, recuérdanos, tú que eres asesor parlamentario, pronto parará la Cámara de Diputados 4 meses, sin embargo seguirá habiendo reunión de comisiones y probablemente una extraordinaria en julio. Fíjate que esa es una reminiscencia ya también de hace un par de siglos, porque por las distancias, no era tan fácil volar, no había tantas comunicaciones, pues los diputados prácticamente venían a la Ciudad de México y senadores a residir durante algunos meses y luego ya regresaban a sus
a sus estados. No es como ahora que prácticamente vienen a sesionar de martes a jueves y se regresan a sus estados de manera inmediata. Entonces quizá se tenga que revisar si se crea un tercer periodo de sesiones, porque siempre quedan muchos pendientes, todavía hay mucho rezago legislativo en designaciones, en nombramientos. El Senado, por ejemplo, acaba de sacar nombramientos de 56 magistraturas electorales a nivel local, designaciones en el Consejo de Pemex y de la CFE, pero siempre hay agenda legislativa. Entonces, en el caso de que se dé un periodo extraordinario de sesiones, yo creo que sería benéfico para avanzar y abatir ese rezago. Hamlet Almaguer, gracias por la comunicación, un gusto saludarte. Gracias, Juan Pablo. Saludos a la audiencia. Gracias, es Hamlet Almaguer, asesor parlamentario de Morena, miembro del Consejo